Hola, ¿qué tal? En el bloque 2 vamos a pasar ya a la práctica social del lenguaje número 5. Escribir cuentos de misterio o de terror para su publicación. Y el tema de hoy es conocer qué es un cuento de misterio. ¿Alguna vez has leído cuentos de misterio? ¿Qué te han parecido? ¿Te gustaría escribir uno? El cuento de terror también es conocido como cuento de horror, cuento de miedo y en ciertos países también como cuento de suspenso. Es considerado en sentido estricto toda aquella composición literaria que sea breve, generalmente tiene un corte fantástico, cuyo principal objetivo parece ser provocar el escalofrío, la inquietud o el desasosiego en el lector. Definición que no excluye en el autor otras pretensiones artísticas y literarias. El cuento de misterio o cuento de terror tiene tres características principales. La primera de ellas es lo que se conoce como suspenso. ¿Y cómo podemos lograr que nuestro cuento tenga ese suspenso? Creando una tensión constante. Es decir, que cuando yo narro siempre hay angustia. Puede haber incluso incertidumbre, que no se me ocurra qué va a poder pasar para que el final sea sorpresivo. 2. La atmósfera se refiere a tres cosas. La primera, los sonidos. Siempre en estos cuentos debe haber puertas que rechinan, pasos sigilosos, todo lo que provoque algo de miedo. Debe haber también lugares, casas encantadas, cabañas en medio del bosque, sótanos de casas. Y por último, debe haber algunos elementos que terminen de dar este ambiente de miedo, como sombras, noche, cosas viejas. El tercer elemento es el final del cuento. El final puede acabar de tres formas. Puede suceder que se resuelve el problema y el lector diga, ay, ya no me da tanto miedo. 2. Puede enredarlo más, de tal manera que el lector se quede con miedo de que no sabe si fue real o no lo que sucedió. O bien, puede quedar abierto a la interpretación, es decir, cada lector puede decidir en qué termina. Y recuerda ver las programaciones de Aprende en Casa, hacer los ejercicios asignados y leer tus libros de texto. Ahí vas a encontrar varios cuentos de terror. Adiós.